Buenas tardes, amigos televidentes de Hora Cero, bienvenidos, soy José Toledo. Indiscutiblemente la situación económica del Ecuador está bastante complicada y es indudable que los empresarios son indudablemente pues, los más preocupados. El riesgo país de Ecuador se ha reducido en 628 puntos en este primer año de gobierno y la preocupación se traslada no solamente a empresarios, sino a las familias ecuatorianas que tratan de ver cómo cerrar este año. A propósito de este tema, bueno, las condiciones por las que atraviesa el sector empresarial, es el tema que vamos a abordar y hemos pedido a la ingeniera Gabriela Uquillas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y a Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito, que nos acompañen durante los próximos 60 minutos para analizar justamente esta situación. Estamos transmitiendo en vivo a través de Canal TV Digital, RTW24 y OnePlus. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Gabriela y Patricio. Un gusto enorme saludarles. Gabriela. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Patricio. Un gusto estar con usted y un gusto acompañar a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy. Bueno, buenas tardes, ya estamos las 13 horas. Correcto, es correcto. Bien, Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto saludarle. Muy buenas tardes, José y Gabriela, qué gusto poder compartir este panel contigo. Bien, indiscutiblemente los medios de comunicación a nivel nacional durante todos estos días han hecho grandes trabajos con respecto a resúmenes de la situación económica, empresarial y demás. Ustedes que conocen perfectamente esta situación, más allá del balance, ¿cuáles son las perspectivas en este momento como para cerrar un año en azul? Gabriela. A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el 2024 ha sido un año durísimo para el comercio, para la industria, para los servicios, un año en el que hemos vivido la inseguridad como una máxima en problemática y terminamos el año viviendo todavía un esquema de inseguridad, pero además con las luces apagadas, lo cual se vuelve muy complejo. Estamos cerca del último mes del año. El último trimestre del año tradicionalmente para el comerciante ha sido el trimestre del empate del partido y lamentablemente no vemos que en este año se vaya a conseguir ese efecto. Nuestras esperanzas están puestas en diciembre, sin duda. Se espera un alza, tenemos comercios que reportan 40 y 50% de disminución en ventas, sin perjuicio de pequeños comercios y casos particulares en que la venta se ha disminuido y ha llegado a obligarlos a cerrar prácticamente. Recordemos que tuvimos periodos de 14 horas sin luz, lo cual para todo empresario es muy difícil. Entonces, bueno, pensando cómo equiparar la situación, yo creo que es muy difícil pensar en igualar los números. Sin embargo, las expectativas están puestas en diciembre, hay un compromiso gubernamental de que en diciembre se acabarán los apagones y el comerciante y el empresario ecuatoriano, Patricio no me dejará mentir, resiliente, combativo, siempre poniendo el hombro, pues va a hacer sus mejores esfuerzos para que diciembre sea un mes muy importante para su realidad comercial. Patricio, su análisis con respecto a este tema de primera mano. A ver, José, mira, ¿qué es lo que ha sucedido? Nosotros venimos de una especie de parálisis económica durante algún tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Todos los años hemos tenido algún tipo de problema. En el 2019, me parece que el 2019, ya tuvimos el primer problema cuando paralizaron el país los movimientos indígenas. ¿Quiénes fuimos los más afectados? El sector productivo. Después, evidentemente, vino la pandemia, se paralizó el sector productivo. Después tuvimos otra protesta, se paraliza el sector productivo. Después viene la guerra en contra de la inseguridad, seguimos con problemas en el sector productivo. Y ahora nos toca pasar por una crisis de energía eléctrica y lamentablemente
volvemos a pagar por los platos rotos. ¿Y a qué me refiero volvemos a pagar por los platos rotos? Y es que seguimos manejando o seguimos nosotros manejándonos bajo el mismo modelo, bajo el mismo sistema, donde no solo suceden estas tragedias y estos inconvenientes, pero además los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Y es subir impuestos. COVID, impuestos, nuevo gobierno, impuestos. Ahora mismo están tratando de pasar una reforma tributaria donde van a subir el impuesto a los autos usados y van a eliminar la deducción, por así decirlo, de los impuestos que ahora tendrán que pagar las universidades. Entonces, pasamos por dos problemas. Evidentemente, todos estos inconvenientes que no se los puede controlar, que no se los puede prever. Sin embargo, nunca tuvimos una reserva, nunca tuvimos un fondo. Miren lo que está pasando en la región. Sí, Colombia también está pasando por problemas de estiaje, ¿no es cierto? También tienen problemas de sequía. Pero yo le hago una pregunta: ¿existen apagones de 6 horas? ¿Existen apagones de 8 horas? ¿Existen apagones de 12 horas? No. ¿Pasa eso en el Perú? Tampoco han buscado fuentes alternativas y sobre todo han dejado que el sector privado intervenga. Y no solo estoy hablando de temas en temas puntuales de energía, pero sí, en general, todo lo que ha sucedido puede pasar. Sin embargo, no tenemos ningún tipo de ayuda por parte del Estado ecuatoriano. ¿Y por qué? Y vamos a razonar de mejor manera. ¿Y por qué? Simplemente porque se sigue gastando en lo innecesario y no se invierte. Y sobre todo, más allá de eso, póngase que no se siga gastando tanto en burocracia, póngase que no se invierta en finalmente lo que se debe invertir en el país. Pero más allá de eso, seguimos con trabas. Y ese es el problema. Continuemos con el detalle justamente para profundizar sobre estos temas. Pero sí, efectivamente, lo que usted dice es cierto. ¿Qué pasa con nuestros vecinos? Por un lado, Colombia nos vende más bien a nosotros energía, y por otro lado, Perú, en lugar de estar con problemas, más bien le vende energía a Chile. Es decir, la situación es totalmente diferente. Y en materia política, los colombianos también tienen problemas muy fuertes con el presidente, y la popularidad de la presidenta de Perú está en 3%. Sin embargo, en materia económica, ellos continúan. Probablemente porque, o no probablemente, es porque ellos tienen políticas públicas y políticas de Estado que, indiferente quien sea el presidente de turno, se cumplen. Ahora, otro de los temas que han abordado los analistas internacionales es que el Ecuador necesita temas de control y lamentablemente no los controla. Por ejemplo, el precio del petróleo no los controla. Y lo que sí debería tener es una consistencia, una tranquilidad en materia de política económica que no la vemos. Desde este punto de vista, ¿cómo los empresarios privados están trabajando con el gobierno, Gabriela Uquillas? Bueno, la realidad es que desde los sectores productivos estamos siempre abiertos a trabajar con todas las instituciones públicas y con el gobierno central, adicional a los diferentes poderes del Estado. Ustedes verán, y la comunidad no me dejará mentir, cuando vemos que constantemente los gremios están participando en el debate a nivel de asamblea, están tratando de construir con los diferentes ministros. Lamentablemente yo diría que no hay, y no ha habido por mucho tiempo, una idea de un trabajo mancomunado permanente. Yo recuerdo allá por el año 2003, 2002, los famosos consejos de competitividad, en los que se trabajaba de la mano y de manera articulada, sector público y sector privado, pero de manera permanente, de manera constante, con una agenda, dando seguimiento. Lamentablemente eso no existe y ojalá esperemos que próximamente se lo pueda tener. Del sector privado siempre la apertura, y del sector público debe haber un poco más de voluntad, no solamente para escuchar, sino para construir de la mano. Patricio. A ver, tú mencionabas algo acerca del petróleo, que es simplemente un ejemplo. ¿Cuál es el problema de fondo de este país? Y es que el Estado
controla más de lo que debería controlar y maneja más de lo que debería manejar. Simplemente, mira, en producción petrolera, ¿qué es lo que ha sucedido en el Ecuador? Sigue bajando la producción petrolera. ¿Por qué? Porque el Estado se queda sin plata, las empresas estatales se quedan sin plata o son mal manejadas. ¿Y qué es lo que sucede? Como no existe la manera de invertir fácilmente como sector privado, entonces no aumenta, por darte un ejemplo, la producción petrolera. Colombia tiene mucho menos reservas que el Ecuador. El Ecuador tiene reservas importantes de petróleo. Sin embargo, Colombia produce 1 millón de barriles de petróleo y el Ecuador produce menos de medio millón de barriles de petróleo al día, ¿ya? Entonces, ¿por qué produce mucho más Colombia con menos reservas? Y es porque tienen una empresa que trabaja bajo una economía mixta, ¿no es cierto? Esa empresa está bien controlada porque tiene participación privada, tiene participación pública. ¿Qué es lo que sucede? Mira, ¿y por qué te digo que este es uno de los grandes problemas? ¿Qué sucede con la distribución eléctrica? De acuerdo a la constitución de este país, y que se ha ido cambiando y que han tratado de pasar leyes para en algo tratar de contrarrestar la Constitución, que lo cual es bien difícil porque una ley siempre está bajo la Constitución. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes una SELEC que es sumamente ineficiente, que tiene sindicatos que no transmite más, que no transmite mejor energía, no, mejor no se puede decir, no transmite más energía. Tú tienes un problema para generar energía. Necesitas los permisos de los permisos de los permisos, luego tienes que tener un permiso ambiental y nada se mueve a tiempo. Mira, nada se mueve a tiempo. La energía fotovoltaica no hay suficiente inversión, la energía eólica no hay suficiente inversión, cuando en los países vecinos sí lo hay. En energía hidroeléctrica no hay suficiente inversión. En energía termoeléctrica, que es lo más contaminante, igual no hay suficiente inversión. Y más allá de eso, mira, ¿qué es lo que sucede en este país? A la burocracia no le conviene que se libere, por darte otro ejemplo, el gas natural. Y el gas natural reemplaza al diésel porque es mucho más barato y te puedes evitar los subsidios. Pero todo se bloquea en las leyes, en la asamblea, porque evidentemente aquí trabajamos o el Ecuador funciona por los intereses de la burocracia. Ahora, estoy hablando solo de un sector, ¿ah? Ojo. ¿Y volvemos al mismo problema? ¿Cuál es el problema? La burocracia. Mientras no nos libremos, mientras no deje el Estado, no libere la economía, baje todo el gasto que pueda, elimine la mayoría, a una gran parte de los funcionarios públicos, una gran parte de las instituciones públicas, y libere los diferentes mercados, y deja que llegue la inversión de afuera y que inviertan las empresas acá en el Ecuador, el país no va a cambiar. Nadie ha tomado esa decisión. Hay varias cosas que son fundamentales tomarlas en cuenta. Primero, un presidente que tiene un año puede cambiar los destinos de este país. Segundo, ¿estaba preparado el presidente de la República para ser presidente de la República? Y me refiero no solamente a él, sino a su equipo de trabajo para convertir este país caótico en productivo. ¿Es suficiente ese tiempo? Entonces, más allá de todo lo que está ocurriendo, las responsabilidades se van a ver o se están viendo ahora en campaña electoral. Pero, ¿cómo analizan ustedes como Cámara y como empresarios que manejan a tanta gente preocupada por producir esta situación, Gabriela? Bueno, yo creo que han habido una serie de factores que impiden pensar que alguien puede venir con una receta previamente establecida. Las condiciones en nuestro país son constantemente cambiantes. Las elecciones nos mostraron como de un día para otro las circunstancias en nuestro país cambian dramáticamente. Y creo que lo importante, más allá de evaluar si alguien estaba o no estaba preparado, si tenía o no tenía la receta, es ir viendo cómo en el desarrollo de las circunstancias se van dando el esquema de construcción de soluciones. Creo que en todo personaje o en todo gobierno o en toda institución vamos a encontrar puntos positivos, puntos negativos. Lo importante es ver qué es lo mejor para el país. Y hoy en día, por ejemplo, lo que mencionaba Patricio, hay que trabajar en reformas pero profundas si queremos evitar vivir una constante de temas eléctricos problemáticos. Si queremos realmente cambiarnos a energías que son
o a fuentes de energía que son las que el mundo entero está apuntando, y de pronto nosotros a veces nos queremos cerrar y taparnos los ojos. Entonces en la práctica yo creo que hay que jugar con las condiciones que se van dando en este país tan diverso, tan cambiante y tan dinámico, y la mejor expectativa siempre será hacerlo conjuntamente, porque los gobiernos son cambiantes, pero los empresarios son constantes. Las empresas llegan a tener 100 años y muchos más. Nosotros como cámaras premiamos normalmente a las empresas que van llegando a cumplir determinados años, porque es un premio cada vez que una empresa se puede sostener en el tiempo. Pero ese sostenerse en el tiempo da experiencia, da un conocimiento de la realidad que siempre va a estar puesto a disposición del sector público para evitar cometer los errores del pasado. Patricio. A ver, mira, respondiendo a tu pregunta, yo creo que ya ha pasado mucho tiempo y hemos pasado ya por varios gobiernos, empezando por el gobierno de Rafael Correa, quien destruyó el país. ¿Y por qué? Porque creó un modelo insostenible, dependiendo del precio de las commodities, que a su vez están manejadas por el Estado, ¿no es cierto? Con un gasto que no se puede cubrir con el ingreso de dinero a arcas del Estado. Entonces ahí empezó todo el problema, con unos sectores estratégicos manejados por el gobierno, con reformas tributarias que lo único que pasó a través del tiempo, siguieron incrementando impuestos para el sector empresarial y siguieron bajando, quitando competitividad al sector privado. Y lo malo es que después de ese gobierno, Lenín Moreno, el presidente Moreno, tuvo muy buenas intenciones, lo traicionó al presidente Correa y lo hizo muy bien. El problema es que no se rodeó de un equipo que tenía una visión de cambiar el país, porque se mantuvo, con excepción del ministro, con excepción de el Ministerio de la Productividad, que era separado Industrias y Comercio, pero en general mantuvo el gasto y no atrajo inversión, no reestructuró el Estado ecuatoriano. ¿Y qué pasó con, ya del presidente Lasso no tenemos que hablar, porque fue un fracaso rotundo? Lo primero que hizo fue subir impuestos, traicionar a sus electores, y lamentablemente los últimos gobiernos lo que han hecho es llegar al poder y decir que van a bajar el déficit fiscal subiendo impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se han mantenido el modelo con las reformas tributarias adversas para el sector productivo y han mantenido el gasto, que es gravísimo. Entonces no ha habido una estrategia, porque claro, lo que dice Gabriel es lógico, hay que darle tiempo a la gente, a los mandatarios, pero también lo que debemos cuestionarnos es si es que tienen una estrategia. Argentina también pasa por momentos muy adversos, pero Milei tomó muchas decisiones. El Salvador estaba acabado, pero Nayib Bukele tuvo que tomar muchas decisiones y muy difíciles. Entonces tenemos que comprender, o de mejor manera se debería transmitir la estrategia, el objetivo, la visión, el plan, y sobre todo tener gente que puede ejecutar, porque los ministros lamentablemente durante los últimos años han estado para la foto, porque no han hecho nada más. Patricio no se han dado cambios en el país. Entonces, mira, aquí lo que tenemos que definir, ¿qué es lo que ha pasado? Los mandatarios que llegan al poder solo piensan en política, en su popularidad, y no ejecutan. ¿Por qué? Porque lo que le pasó al alcalde Rodas aquí en Quito, ese es el peor caso. Mira, pensaba en las encuestas y veía las encuestas y analizaba las encuestas y no hacía nada más que mantener el modelo que le dejó su antecesor, que era Augusto Barrera. No hizo absolutamente nada. Entonces, claro, aquí las empresas pueden sobrevivir 200 o 300 años, como dice Gabriel. ¿Y por qué Chile tiene multinacionales que exportan energía, empresas grandes, el Perú lo propio? Y aquí sí pueden durar 500 años las empresas, pero sin competitividad. Si es que no se mejora la situación, no van a crecer como deben crecer, y no va a invertir aquí la gente como tiene que invertir, y es lamentable. Es lamentable también que, tal como ustedes lo han analizado, sobre todo lo que usted está mencionando, Patricio, después del correísmo se suponía
que las cosas debían mejorar con la derecha y eso tampoco ha ocurrido. ¿Pero por qué? Porque en este país no se manejan políticas públicas, porque se depende exclusivamente de lo que dictamine tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y entonces siempre vamos a estar dependiendo de los funcionarios y obviamente de lo que quieran hacer. Decía Diario El Universo en uno de sus análisis en estos días, que analizaba la situación del país, que el Colegio de Economistas de Pichincha ha planteado lo que se denomina la integralidad de la política fiscal y económica, que consiste, según este artículo, en reducir el déficit fiscal para no incurrir en más deuda a través de una política agresiva de reactivación económica. Les pregunto, ¿cómo se puede reactivar la economía? Lo mismo que en el problema de seguridad. ¿Cómo reencauzar el tejido social que está destruido? Eso no se maneja de un momento a otro o en un periodo temprano. En Colombia se demoraron 30 años, en Chile mucho más todavía. Entonces, ¿cuáles son esas expectativas para mejorar, por un lado, la parte económica y por otro lado, la parte de la inseguridad de Gabriel Urías? Bueno, la realidad es que se necesita un trabajo muy articulado. En este trabajo se necesitan recursos. ¿Cómo obtenemos recursos? Ya no podemos seguir sangrando al empresariado formal, aquel que permanentemente es el que está pagando las cuentas. Hay que ampliar la base de contribuyentes. Hay que identificar esos malos actores de la sociedad que siguen de una u otra forma trabajando de manera paralela. Por otro lado, hay que mostrarnos como ente serio. Lamentablemente el Ecuador muchas veces por determinadas decisiones termina proyectándose de una manera negativa a la inversión extranjera. Y solamente queda preguntarnos cómo es que nuestros vecinos reciben la magnitud de inversión extranjera que reciben y nosotros no recibimos ni una pequeña parte proporcional de ese gran monto. Entonces, si queremos hacer cambios estructurales, necesitamos recursos. Para tener recursos tenemos que proyectarnos como gente seria. Tenemos que buscar a los que hacen malos negocios en el país, los que están destruyendo las empresas formales. Una vez hecho eso, me encantó lo que dijo Patricio, hay que identificar cuál es la estrategia que nos propone un gobierno. ¿A dónde vamos desde cada uno de los puntos de vista, desde cada uno de los frentes? ¿Cuál es el plan? Bueno o malo, pero ¿cuál es el plan que se va a seguir para entender cada una de las decisiones que se van tomando? Debemos reducir el déficit, por supuesto, y debemos acabar las medidas populistas. Entonces, cuando yo me admiro, por ejemplo, en una etapa tan grave como estamos para las empresas, y de pronto se comienza a decir, por cada 50 empleados hay que contratar a una persona que sea un adulto mayor y que no se encuentre afiliado al IES o que no haya tenido jubilación. Me parece fantástico que le demos una oportunidad a las personas mayores, pero no puede ser con una imposición a las empresas que hoy con esfuerzo están sosteniendo los empleos que ya existen para poder incorporar a más personas por obligación. Creo en los incentivos, creo en las oportunidades, creo en generar la necesidad de incorporar a múltiples grupos minoritarios de la sociedad como grandes aportantes. Sin embargo, con la imposición, con la obligación, lo único que hacemos es seguir apretando a la vaca que nos ha dado leche y cuidado, un día terminamos con la vaca y no hay de dónde más sacar leche. Eso en términos generales. Patricio Alarcón. Aquí debemos, tal como hace la propuesta el Colegio de Economistas, me parece que sí, lo dijiste. Así es. O sea, hablan de eliminar el déficit fiscal por medio del crecimiento económico o algo así, la integrabilidad. ¿Ya? Entonces ahí debemos preguntarnos, ¿qué viene primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿cómo evitas el déficit fiscal? Porque lo que han tratado de hacer durante los últimos años es subiendo impuestos, eliminar el déficit fiscal, y cada vez tenemos más deuda y cada vez tenemos más antigüedad laboral en el Estado, más sindicatos, y tenemos un país que básicamente lo que recauda se va a la burocracia. Y mira, yo creo que más allá de siempre van a ser importantes los recursos, pero yo creo que la decisión es lo más importante. Mira, los seres humanos, las empresas,
quiebran, los países no quiebran, ¿no es cierto? El Ecuador básicamente la tasa de natalidad es del 1.5% y este año según los multilaterales vamos a crecer en un 0.8%. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un país? ¿Se crea pobreza o se crea riqueza? Entonces, mira, tú hablaste de Colombia o hablamos de Chile. ¿Qué pasó en Colombia? Cuando Álvaro Uribe tomó la decisión de dar incentivos muy fuertes a ciertos sectores, como el turístico. Si tú invertías en un hotel te daban 30 años de beneficios. Así es. Si es que tú reinvertías en una maquinaria, podías deducir hasta un 30% de los impuestos que ibas a generar. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dieron incentivos al sector productivo. ¿Qué pasó en época de Álvaro Uribe? Paralelamente combatió a la inseguridad, le dejaron una base de manta que la supo aprovechar muy bien, pero paralelamente triplicó la inversión extranjera directa, la inversión en Colombia. ¿Pero por qué? Porque le apostó al sector privado y paralelamente dejó de gastar, como un símbolo también que ayudó. Cerró mi invento, fueron alrededor de 48 embajadas. Entonces le apuntaron al gasto, a bajar el gasto, y le apuntaron a dar incentivos al sector productivo de afuera y en Colombia. Y eso funciona bien. Y ahora Colombia recibe 10 veces más de inversión extranjera directa que el Ecuador. ¿Qué pasó en Chile? Mira, por eso estamos hablando de la decisión. Esto no se hace pidiendo más plata al Fondo Monetario, no se hace cobrando más impuestos a la gente. No, esto se va creando con una estrategia, tal como lo comentó Gabriela. Entonces, ¿qué pasó en Chile? Mira lo que pasó en Chile. Deja una constitución establecida un hombre de extrema derecha, como fue Augusto Pinochet, con asesores como el señor José Piñera, asesores laborales además. Implementan el sistema de las AFPs, liberan la economía, el sector energético en general. Y mira, ¿qué es lo que sucede en Chile? Chile es una economía y primero, vamos un poco más atrás, perdón que me adelanto. Mira lo que pasa con Ricardo, cuando entra Ricardo Lagos al poder. No toca, un presidente socialista dice, miren señores, la economía funciona bien, ¿yo por qué voy a tocar o por qué voy a cambiar la constitución que cambió Augusto Pinochet, que hasta ahora sirve? Y Chile se salva del socialismo del siglo XXI porque la gente le dice a Boric, nosotros no queremos cambiar el modelo económico. Patricio, le hago una interrupción por algo. Porque la política... Pero bueno, en general es una decisión, sí. Como Fujimori la tomó, como la tomó Álvaro Uribe, como la tomó un equipo de los Chicago Boys, porque no quiero hablar de Pinochet, en Chile a su debido momento. Algo así necesitamos aquí. Claro, eso se llama, Patricio y Gabriela, eso se llama concertación, pues. Eso es lo que hizo Chile. Es decir, la izquierda y la derecha se tuvieron que poner de acuerdo porque entendieron que no podían solos y que se creó ese denominado péndulo en donde por un lado un tiempo maneja la derecha y luego la izquierda, pero manteniendo políticas de Estado. Vamos a una pausa comercial y continuamos con más de Hora Cero. Estamos transmitiendo, por supuesto, en vivo y estamos entrevistando a Gabriela Oquillas, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y a Patricio Alarcón, expresidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ya regresamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¿Ya conoces nuestro nuevo local en City Mall? Estamos en la planta baja junto a la zona de parqueo. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para tu hogar con materiales de excelente calidad garantizados. Llévatelo todo con crédito directo, solo con tu cédula, sin entrada, sin garante, o con tu tarjeta de crédito favorita a 12 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Te esperamos en City Mall, zona de parqueo. Mueblerías Palito, excelencia en muebles. ¿Alguna vez has soñado con crear tu propio programa de televisión, un video comercial, un podcast, conferencias o streaming? En Canal TV Digital hacemos que esas ideas se hagan realidad. Aquí solo trabajamos con lo mejor, equipamiento de última generación para asegurar la más alta calidad en cada producción. De noticias,
farándula o deportes. Un escenario de entrevistas. Un espacio para producciones más creativas. Tenemos todo lo que necesitas. Alquilar nuestro estudio es fácil. Elige la fecha y el espacio que necesitas y listo. Tu visión está a solo unos clics de distancia. ¿Listo para dar vida a tus ideas? Contáctanos hoy mismo. Todos los ecuatorianos estamos en busca de una solución al problema de la inseguridad. Y para eso, aquí, en este programa, conoceremos a profundidad lo que plantea cada candidato a la presidencia de la República del Ecuador 2025 para garantizar la seguridad en el país de manera integral. Porque los ciudadanos exigen estar bien informados. Soy John Garecoa y estoy aquí para presentarles el programa Los Presidenciables y la Seguridad de cara a las elecciones 2025. Todos los domingos a las 21 horas por el canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bien, continuamos con Hora Cero. Les saluda José Toledo. Estamos transmitiendo por Canal TV Digital, RTW24 y One Plus. También nos están siguiendo a través de Facebook en RTW24, en YouTube RTW24 y Canal TV Digital. Estamos conversando con Gabriela Uquillas y también con Patricio Alarcón. Perspectivas con respecto al próximo año. Estamos a poco menos de 3 meses de una elección presidencial. Eso significa una inestabilidad política porque el presidente de la República va a convertirse en candidato. Todavía hay problemas que no se terminan de entender de quién va a manejar el país durante ese tiempo, con un problema enorme con respecto al segundo poder, que es el poder legislativo, y en medio de una crisis de inseguridad. ¿Cuáles son esas perspectivas, a más del problema que ya estamos viviendo, que es el energético? Patricio Alarcón, con usted comienzo en este bloque. Sí, miren, lamentablemente estamos pasando por una situación difícil. Sería básicamente un círculo vicioso. Baja el consumo, bajan evidentemente las ventas, bajan las importaciones, baja la producción, no llega la inversión. Estamos en una crisis que no sabemos cuándo se va a resolver en materia energética, no sabemos cuál va a ser el plan en los próximos 4 años y no sabemos igual quién va a ser el presidente. Entonces esperemos, tal como lo dijo al inicio Gabriela, que se pueda solucionar el problema eléctrico durante el mes de diciembre, y que evidentemente todo el consumo rezagado, aunque la venta perdida nunca se recupera, pero algo del rezago del consumo que se mejore y que se pueda en algo recuperar las ventas, que la gente pueda salir, que la gente pueda consumir, que los restaurantes se llenen. Ya en diciembre es difícil que mejore en muchos sitios la capacidad hotelera, pero en general, mire, todo dependerá de cómo, de qué decisiones se tomen. Espero que no pase que no suban impuestos, por darle un ejemplo, que no pase esa ley. Pero más allá de todo, esperemos seguir con algo de estabilidad en el futuro, porque si en este momento no sé, existiría un cambio drástico en las próximas elecciones, entonces eso sería fatal para el sector productivo, ¿no es cierto? Entonces, después de tantos problemas, imagínense que se recupere el correísmo y entremos a tener que no solo lidiar con todos los problemas de crecimiento económico, apagones, también tener que lidiar con un gobierno que es adverso para el sector productivo. Eso sería fatal en este momento. Gabriela,
A ver, sí, perdóname, no podía activar el micrófono. A ver, yo creo que hay una particularidad importante, como tú lo mencionabas, un presidente que pasa a ser candidato, y eso tiene que ser manejado con muchísimo cuidado. ¿Por qué? No solamente por la naturaleza propia de quien ejerce las funciones y además se está promoviendo para continuar en el poder, sino porque parecerían ser cortos los periodos, pero en este país esos cortos periodos pueden tener un impacto muy importante. Es trascendental que quien nos gobierne en ese tiempo lo haga con absoluta claridad y con todas las potestades para poder enfrentar las múltiples circunstancias que se pueden ir dando, y que de una u otra forma la campaña presidencial no opaque el desarrollo del país. Entonces, hemos tenido un gobierno corto de transición, pasamos a un gobierno de su periodo completo, y quien lo ejecute tiene que hacerlo con la planificación adecuada para llevarnos en el camino correcto, para buscar soluciones en el tema eléctrico, buscar soluciones en el tema de seguridad, buscar soluciones en materia de empleo, buscar soluciones en medio de una equidad y necesidad de generación de competitividad. Entonces, el espectro es muy amplio y hay que hacerlo de una manera madura, correcta, concreta, con objetivos que puedan cumplirse a corto, a mediano y largo plazo. Y tú hablabas de la concertación, y ahí hice una invitación a todos los movimientos políticos y a todos los actores de la sociedad a pensar en el país. Nosotros, desde la Cámara de Comercio y cuando estuvimos a cargo del Comité Empresarial, promovíamos algo que denominamos la visión país, que más allá de nuestro metro cuadrado, más allá de nuestra posición empresarial, más allá de la posición de los trabajadores en defensa de los trabajadores, más allá de la posición académica de las universidades, todos tenemos que pensar en nombre del país que queremos. Si pensamos en el país que queremos, hay que ceder posiciones, hay que entendernos los unos a los otros y con ese espíritu poder trabajar de la mano con el sector público. Si no se hace eso y cada quien quiere imponer una posición por parte de la trinchera que tradicionalmente posee, pues lamentablemente los efectos en nuestro país no van a ser diferentes de lo que hemos vivido hasta el día de hoy. Me contaba un empresario en estos días que a él no le importaba tanto quien esté en el gobierno, porque hoy en día las ideologías no han servido para nada, sino más bien quien lidere debería explicar, pero también escuchar a todos los gremios, y eso incluye a gente de izquierda y de derecha. Algo de lo que hemos conversado en este programa, pero parecería que estos 17 binomios no terminan, o 16, no terminan de entender que solos no van a poder, porque no se puede solo, porque deberían trabajar en función de la empresa privada y también de el sector en donde los más desposeídos necesitan obras, pero de manera permanente, pero además ser escuchados para que el tejido social vuelva a darse en este país. Algo similar a lo que ocurrió en Colombia después de esa guerra terrible con los cárteles de Medellín y Cali, en donde el problema del narcotráfico de ninguna manera ha desaparecido, pero al menos ha habido un control y un balance, sea quien sea el presidente, inclusive después de que el presidente Uribe también terminó su mandato, y luego vino el presidente Santos, que era su coideario, su vicepresidente, y terminó pues peleado prácticamente a muerte. Es decir, los países tienen que sostenerse, tienen que continuar, esté quien esté. Ahora, en la mitad están los empresarios. Pregunto de manera final, ¿hay luz en este larguísimo túnel? O, como dicen los agricultores, nosotros tenemos que madrugar, sea como sea, para sacar nuestros cultivos, venderlos, endeudarlos, pero darle el pan a nuestras familias. Es decir, hay que continuar sí o sí. Patricio. Mire, José, en esta vida lamentablemente ya no hay cómo hacer nada sin plata, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Usted, si no tiene plata, no puede dar de desayunar a sus hijos, no puede pagar por la matrícula del colegio, no puede pagar el transporte al colegio si va a una escuela pública. Usted tiene que cumplir con ciertas necesidades.
Y déjeme decirle algo, usted puede ser de izquierda, puede ser de derecha, cualquier ideología, de centro, gradualista, fiscalistas, como han sido todos los últimos gobiernos, ¿ya? Pero quien llegue al poder, y los ciudadanos sobre todo, tienen que comprender que no se va a generar ningún tipo de bienestar para ellos o para sus familias si es que al Ecuador no llega dinero, punto, dinero. Ahora, ¿usted cree que el gobierno está en capacidad de generar dinero? Imposible, no puede, ya no puede. No tiene ni el recurso humano ni los recursos para manejar esas empresas públicas. Es un sistema que no funciona. Entonces, vamos a lo básico. Si es que nosotros queremos traer plata al país, si es que nosotros queremos generar riqueza para el trabajador, para los pocos empleados públicos que deben quedar, para la ciudadanía en general, empresarios, no empresarios, ¿qué es lo que debemos hacer? Es traer inversión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede llegar al poder en las próximas elecciones Fidel Castro o puede llegar Augusto Pinochet, pero déjeme decir una cosa, si es que no se genera ciertos ingresos e inversión por parte del sector privado para generar, distribuir energía, olvídese, en este país vamos a seguir con los mismos problemas en materia energética. Si es que no llega dinero para crear nuevas fuentes de trabajo, vamos a seguir con una peor tasa de desempleo, por lo que usted no puede frenar, es la tasa de natalidad, es algo imposible. Entonces, llegue quien llegue, tiene que estar de acuerdo en que debemos llegar, perdón por la redundancia, a una especie de consenso, donde del Ejecutivo, la Asamblea, todos los gremios, como usted lo mencionó, tienen que estar de acuerdo en que se debe recibir los ingresos. ¿Para qué? Para que las familias ecuatorianas puedan tener algo de estabilidad. Entonces, aquí ya no se trata de las izquierdas, de la derecha, del centro, se trata de lo que funciona. Y los ejemplos los tenemos en nuestros países vecinos. En el Perú, una inestabilidad política, yo no sé ni quién es el presidente o la presidenta ahora. Se suicidan, están presos, lo que ha pasado es un horror. Pero lo que sí puede ver es que usted ahora llega a partes como Piura, por decirle, al norte del Perú, que eran un desierto, y ahora tienen más rendimiento en muchos cultivos que en el Ecuador, donde tenemos un país que es muy fértil. Entonces el Ecuador, mire, déjeme decir una cosa, el Ecuador es literalmente una mina de oro. Tiene reservas de oro, reservas de cobre, reservas de plata, tiene petróleo, agricultura. Usted se cruza el Ecuador en par de horas, en unas horas llega a la selva, a la costa, a la sierra, llega a Galápagos, tiene, bueno, una infinidad de recursos que lamentablemente no son bien administrados. Entonces, si usted me pregunta, luz al final del túnel, existe. No vamos a, o sea, difícil que quebremos, ¿no? Han hecho un buen trabajo tratando han hecho un buen trabajo llevándonos a ese camino. Sin embargo, este país bien manejado tiene un potencial enorme. Gabriela, sí, bueno, tal como puso el ejemplo de Perú, ¿no? Efectivamente, Dina Boluarte, que es la presidenta, tiene el 3% de popularidad. Sin embargo, siguen construyendo obras, sigue el aparato económico manteniéndose y además la inversión extranjera mirándolos con buenos ojos. Gabriela, por favor. Sí, a ver, luz al final del túnel siempre va a haber para el empresario ecuatoriano. O sea, la realidad es que aquí todo empresario se la juega todos los días con las diferentes variables que existen. Patricio lo ha expuesto de manera formidable. El detalle es qué tan lejos estamos de alcanzar esa luz, qué tan difícil es pasar ese túnel y poder ver una luz que no solamente le sirva al empresariado, porque aquí a lo que debemos apuntar es a los mejores días para los ecuatorianos. Patricio lo mencionaba de una manera bastante plana y concisa, cuando te dice, lamentablemente es poco lo que se puede hacer sin los recursos económicos.
Y no hablamos de grandes empresas para hacer grandes inversiones en generadores eléctricos, hablamos del común denominador de las personas, del vil mortal que quiere comer, que quiere transportarse, que quiere estudiar, que quiere tener una oportunidad. ¿Cómo logramos que las personas tengan más dinero? Logramos que las personas tengan más dinero generando más empleos. ¿Quiénes son los generadores de empleo? Los generadores de empleo son el sector empresarial formal de este país. Y tenemos que combatir a la informalidad y al crimen organizado, que se ha vuelto también una fuente de financiamiento para todos aquellos actores de la sociedad que no encuentran un espacio. ¿Cómo generamos más empresas? ¿Cómo generamos más fuentes de empleo? Atrayendo la inversión extranjera, mostrándonos como un país serio, sin cambiar las reglas del juego, comprometiéndonos a una constitución permanente y no una constitución por cada gobierno. Cada vez que yo escucho a un candidato hablar de la reforma constitucional, la verdad es que tengo más miedo que expectativas positivas de lo que pueda pasar, porque el simple hecho de cambiar este gran paraguas normativo que es la Constitución ya genera un impacto adverso. ¿Hay ajustes que hacerle? Por supuesto. Cada vez que yo leo que la norma me dice que la intervención del sector privado, por ejemplo, en sectores estratégicos como la energía, es por excepción, yo digo, esta es una particularidad que debemos cambiar, porque hemos visto que no funciona. Pero cuando hablamos de una mega constituyente donde vamos a refundar la patria, lo único que hacemos es alejarnos cada vez más de la oportunidad de vernos como un país estable, serio y atractivo para la inversión. Entonces yo creo que hay que trabajar en un Ecuador de 100 años, no un Ecuador de 4 años, ni un Ecuador de año y medio, no es un Ecuador para complacer al ciudadano mañana, es para brindarle una mejor expectativa a las futuras generaciones. Y eso hablamos de periodos grandes, periodos que nos pueden causar impacto, periodos en los que tenemos que tener cierto sacrificio, pero siempre con esa meta, la luz al final del túnel, que tiene que estar lo menos lejos posible y llegar debería ser lo menos complejo posible. Tenemos un par de minutos, quisiera concluir con el análisis final de ustedes con respecto a lo siguiente. Sí, usted decía algo muy cierto, Gabriela, siempre hay luz bajo el túnel, siempre hay esperanza. La gente que profesamos la fe tenemos problemas económicos muy serios, deudas, cosas por arreglar, proyectos que quedan truncados por diferentes circunstancias, y sin embargo hay que continuar, porque no podemos simple y llanamente decir esto ya no va más. Y los empresarios, como los agricultores, siempre están tratando de salir adelante. Les contaba en estos días que la semana pasada estuve en la Amazonía, y en la Amazonía hay gente valiente que experimenta circunstancias totalmente diferentes a las que vivimos en Guayaquil o en Quito, por poner un ejemplo, y tienen que salir adelante, además con problemas diferentes a los de las grandes ciudades, minimizados, con potenciales enormes en materia de biodiversidad y también de turismo, y sin embargo prácticamente no se los conoce, o el propio ecuatoriano no quiere ir allá por diferentes circunstancias, que esto simplemente lo detallo en que faltan políticas de Estado. Si existiera una política de Estado nacional con respecto al turismo, para no cambiar cuando sale un ministro estuvo desde el gobierno pasado hasta ahora pasó a ser candidato, pero normalmente lo que ha ocurrido es que los ministros van cambiando y cambia la línea gráfica, cambia la política, y por supuesto en lugar de invertir, más bien eso se traslada a un gasto. Les pregunto, ¿hay posibilidad, en un minuto, hay posibilidad realmente de que los electores elijan una tercera vía, o definitivamente no hay tiempo para un outsider, Gabriela? A ver, bueno, en este país nunca se sabe, en este país todo puede pasar, y yo creo que espacio para outsiders siempre hay, porque siempre estamos en la expectativa de encontrar algún enviado mágico que nos va a dar una solución venida del cielo, digamos así. Y tenemos que entender también que las soluciones ni vienen del cielo, ni se improvisan, ni parten de circunstancias particulares. Yo creo que siempre hay que buscar los candidatos que están más preparados para dirigir un país que no es fácil, que solamente por poner un ejemplo, el presidente de la República tiene cerca de 2.500 cargos que
que él debe nombrar de libre nombramiento y remoción. Es decir, tiene que tener un equipo, tiene que tener conocimiento de lo público y conocimiento de lo privado. Entonces, lamentablemente creo que siempre hay espacio para un outsider. La pregunta ¿es la mejor opción darle nuestro voto a un outsider que llega de pronto sin estos elementos que iba comentando? Entonces, mi respuesta es sí, pero no, digamos así. Sí, la verdad es que es muy complicado contestar esa pregunta, Patricio. A ver, si tú me preguntas por tiempo, difícil, ¿no? Porque finalmente el crecimiento se da por alguna circunstancia, por algún motivo, y está complicado, habría que revisar las encuestas. Sin embargo, como dice Gabriela, mira lo que pasó en las últimas elecciones, todo cambió a una semana de la primera vuelta, literalmente, a una semana de la primera vuelta o antes del debate, todo cambió, entonces cualquier cosa puede pasar, y debemos también empezar a revisar en campaña si alguien va a hacer propuestas o patear el tablero con sus propuestas, ¿no? Que alguien tenga algo lo suficientemente radical para que llame la atención, un discurso lo suficientemente radical para que llame la atención con el electorado. Eso lo veremos pronto. Y ojalá que si llega un outsider, como dice Gabriela, sea un outsider preparado, que tenga un equipo, que tenga un objetivo, que tenga una visión de país. Pero fuera de eso, creo que el problema justamente del Ecuador, especialmente antes o durante el 2006, fue que llegó un outsider. Ese fue el principal problema que tuvo el Ecuador, que después fue apoyado por Venezuela, y quién nomás apoyaría eso, pero en general es lo que complicó al país. Entonces, solo el tiempo lo dirá y pronto lo sabremos. Bien, en todo caso, lo que queda es decirles a los ecuatorianos que también debemos aprender a elegir bien, a concientizar el voto, a estudiar a los candidatos y realmente saber por quién votar, con responsabilidad. Así que eso también está en el elector, aunque toda la responsabilidad no puede quedar en el elector, sino más bien el que es favorecido con ese voto para que cumpla con responsabilidad lo que tiene que hacer. Gracias a Gabriela Uquillas y también a Patricio Alarcón por su tiempo y por sus importantes aportes informativos. Hasta el día de mañana, Dios mediante, aquí en Hora Cero, que estén muy bien. Gracias.